Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienen signo de ir rompiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que las negativas se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de empezar el último día con el texto ya del Evangelio de Lucas, vimos el prólogo del Evangelio y la anunciación del precursor, la anunciación de Juan el Bautista. Vimos esa visión que tiene Zacarías cuando está en el templo ofreciendo el incienso, esa visión que tiene de parte del ángel que le anuncia que en su vejez tendrán un hijo llamado Juan y que ese hijo va a ser motivo de gozo y alegría para muchos. ¿Por qué? Porque convertirá a muchos al Señor su Dios y caminará delante del Señor. Decíamos que eran unos versículos muy interesantes en donde en la perspectiva de Lucas Jesús es Dios. Si Juan convierte a muchos al Señor y camina delante del Señor, camina delante de Cristo, en la perspectiva de Juan, Cristo es Dios. Hoy vamos a ver la anunciación de Jesús. Ya veréis qué maravilla, qué preciosa la visita del ángel con María. Leemos del capítulo 1, versículos del 26 al 33. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella le dijo: Salve llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Muy bien, hasta ahí. ¿Veis? La anunciación de María tiene lugar en el sexto mes, dice. El sexto mes con referencia a la concepción de Isabel. Era 6 meses después de la concepción de Isabel. La escena es en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Seguramente no está esto puesto por casualidad por Lucas, sino que esté puesto con cierta intención. Galilea era en tiempos de Cristo, podríamos decir, una región universalizada. ¿Por qué? Porque después de la primera caída del reino del norte, sabéis que a la muerte de Salomón el reino se divide en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. En el 720 a.C., los asirios toman el reino del norte, se llevan deportados a muchos judíos, y entonces toda esa tierra, que era Galilea y Samaria, se repuebla con gentiles, de forma que había ya una mezcolanza de razas entre gentiles y judíos. De ahí que los judíos, tanto a los galileos como a los samaritanos, les tuvieran cierto odio porque no los consideraban judíos puros.
eran razas ya mezcladas. Bueno, pues en esta región, en esta Galilea de los gentiles, como dice Mateo en el Evangelio, haciendo referencia a una cita de Isaías, leed Mateo 4:15. Sí. Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Galilea de los paganos o Galilea de los gentiles. ¿Veis? Pues en esta Galilea de los gentiles, en esta región casi universalizada, por eso digo que quizás Lucas lo pone con cierto interés. Ya sabéis que el Evangelio de Lucas, su tesis es que Jesús es el Salvador del mundo. Pues en esta región casi universalizada se da cita la encarnación redentora de Cristo. Dice el texto, María era virgen. La palabra significa una joven nubil, es decir, una joven en edad de casarse, como eran las vírgenes necias del Evangelio. Pero en el contexto hace ver que se trata aquí de una virginidad en el sentido estricto de la palabra, una virginidad que María tenía el propósito de seguir firmemente. El verbo usado, estaba desposada, dice, estaba desposada con José. El verbo usado lo mismo significa desposorio que matrimonio, pero es verdad que viendo el contexto se ve que estaba desposada. Pero los desposorios tenían unas características muy especiales. Prácticamente se consideraban como el matrimonio. Por ejemplo, si la desposada era infiel, se la consideraba como una adúltera, igual que en el matrimonio. Si el desposado, si el novio moría durante los desposorios, a la mujer se la consideraba viuda, igual que si estuviese casada. Y si se concebía un hijo durante el desposorio, el hijo era legítimo. ¿Veis? Por lo tanto, los desposorios, aunque es verdad que todavía cada uno vivía en su casa, hasta el matrimonio no viven juntos, sí se podían dar estas circunstancias que se dan en el matrimonio. El hijo, pues mira, dice, el nombre de la Virgen era María. Para el nombre de María se han propuesto pues un montón de etimologías, de significados del nombre de María. Pero el Evangelio nos da la transcripción aramea de Miriam, de María, que su etimología sería señora, equivalente a señora. El evangelista destaca que José era de la casa de David. Y esto es porque legalmente los derechos dinásticos le vienen al hijo por el padre. Es decir, si el padre es procedente de la casa de David, el hijo sigue siendo procedente de la casa de David. También María era de la casa de David, pero eso lo sabemos por la tradición. Lucas dice que José era de la casa de David porque, como digo, legalmente los derechos dinásticos le vienen al hijo por el padre. Y fijaos, una curiosidad, que vamos, por eso tengo ahí el nombre de Israel. Es verdad que los derechos dinásticos le vienen por el padre, pero la judeidad le viene por la madre a todo judío. Es decir, la judeidad de una persona establece que se consigue por vía materna. O sea, para el judaísmo es la madre quien determina la religión de sus hijos. La judeidad viene por la madre. Recordáis que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento Jesús en alguna ocasión ha cambiado el nombre de las personas. ¿A quién es el primero que le cambia el nombre? A Abraham. Abraham le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Y a continuación a Jacob. La noche que está luchando contra el ángel de Dios, en realidad es Dios. Vamos a leer en Génesis
32, 24, 28. 32, 24, 28. Génesis 32, del 24 al 28. Los tomó y los hizo pasar el vado, y pasó también todo lo que tenía consigo. Jacob se quedó solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta despuntar el alba. El hombre, viendo que no le podía, le dio un golpe en la articulación del muslo y se la descoyuntó durante la lucha con él. El hombre dijo a Jacob: suéltame, que ya llama el alba. Jacob respondió: no te soltaré si antes no me bendices. Sí. Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Y el hombre añadió: tu nombre no será ya Jacob, sino Israel, porque te has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Veis? Le cambia el nombre. Tu nombre no será ya Jacob, sino Israel. Es el nombre que le da a Jacob. Decimos que la judeidad de una persona se establece por vía materna. Fijaos, y en el judaísmo se transmite que la judeidad se transmite por vía materna. En el judaísmo lo tenemos en el Talmud. El Talmud, sabéis lo que es un libro muy importante para los judíos, donde recoge todas las discusiones rabínicas acerca de las leyes judías, de las tradiciones, de las costumbres, de las narraciones. Ese es el Talmud, que tiene dos partes. Una es la Mishnah y otra la Guimerá. Bueno, son nombres judíos. La Mishnah son las explicaciones orales de la Torá, y la Guimara es los comentarios sobre el texto de la Mishnah, sobre estas explicaciones orales. Por lo tanto, es un libro muy importante para el judío, donde se recogen todas las leyes, costumbres, tradiciones del pueblo. Decíamos que también la Torá nos dice algo. Cuando el Señor les dice: cuando lleguéis a la tierra prometida y veis que va a estar poblada por 7 pueblos, jebuseos, saduceos, vamos a leerlo. Deuteronomio 7, 1, 3. Cuando Yahvé, tu Dios, te haya introducido en el país al que vas a entrar para tomarlo en posesión y haya arrojado delante de ti a muchas naciones, al hitita, al girgaseo, al amorreo, al cananeo, al periceo, al gibeo y al jebuseo, 7 naciones más numerosas y poderosas que tú, y Yahvé, tu Dios, te haya entregado y tú las hayas derrotado, las darás al anatema. No pactarás alianza con ellas, ni les tendrás compasión. No emparentarás con ellas dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. ¿Veis? No emparentarás con ellas y no darás tus hijos a tus hijas. ¿Por qué? Pues porque lo que nace de esa unión ya no es judío. Porque si la judeidad lo da la madre judía, si el judío se casa con una gentil, se pierde esa judeidad por parte de la madre, ¿entendéis, no? Entonces, ¿veis? Digo, también sabéis que el Estado de Israel se ha formado muy recientemente, prácticamente. Se fundó el Estado de Israel en 1948, hace 80 y tantos años. Bueno, pues en la ley de retorno original del Estado de Israel, que promulgó el Estado de Israel en 1950, establece que una persona es considerada judía a efecto de la obtención de la ciudadanía en el Estado de Israel si ha nacido de una madre judía. Entonces decimos, vamos a ver, si la madre es tan importante, ¿por qué el pueblo judío adoptó el nombre del último de los patriarcas, de Jacob, el nombre de Israel? ¿Por qué no se pudo llamar el pueblo de Sara o el pueblo de Abraham, que es en realidad el fundador del pueblo hebreo, ¿no? Bueno, pues mirad esta curiosidad. El nombre de Israel.
Israel. Y la inicial de Isaac y Jacob. Jacob se escribe con I, Y, Jacob en realidad. S de Sara. R Rebeca y Raquel. AE es una Aelef que es Abraham. Y L, Lía. O sea, resulta que por eso el nombre de Israel, lejos de excluir a todos los patriarcas, lo que hace es la inicial de todos los patriarcas y las matriarcas. Es decir, de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de las 4 matriarcas, que son Sara, Rebeca, Raquel y Lía, que son las mujeres de Isaac y Jacob. ¿Veis? Es una curiosidad simple, pero bueno, que como el nombre de Israel, podríamos decir, hombre, si la mujer es tan importante, bueno, pues contiene las iniciales de los 3 patriarcas y las 4 matriarcas. Bueno, no es nada más que una curiosidad dentro del texto que hoy tenemos, pero seguimos. Veníamos a propósito de que el evangelista destacaba que era de la casa de David, José era de la casa de David. El saludo que le dirige el ángel, alégrate llena de gracia, o en algunas otras traducciones habrá alégrate agraciadísima. Fijaos, es el gracia plena. Este verbo que usa para esta frase es una palabra un tanto rara. Dentro de la literatura griega, este verbo se usó 12 veces desde el siglo II a.C. hasta el siglo V. Quiere decirse que la elección de esta palabra rara indica que se dice algo inusitado. El uso aquí de esta palabra hace ver que se trata de indicar una plenitud de gracia por parte de Dios a María en orden que iba a ser su madre. Pío XII dice que con este saludo, tal como la tradición católica lo entiende, se indica la plenitud de todas las gracias divinas. Para esta obra dice, el Señor está contigo. Esta expresión de el Señor está contigo se dice de alguna persona a la que Dios ha impuesto un oficio arduo de realizar, como es el ser la madre del Salvador, ser la madre del Mesías. Fijaos, ante este saludo del ángel, María se turbó, pero no le pasó como a Zacarías. Recordáis que Zacarías, cuando tiene la visión del ángel, dice que se turbó, se asustó un tanto de la presencia del ángel. María no se turba por la presencia del ángel, sino por las palabras del ángel, pensando qué podría significar ese saludo. El ángel la tranquiliza y la transmite el mensaje. Es lo que dice, en él se le dice que va a ser la madre del Mesías. Y María entiende perfectamente en todo el mensaje del ángel que le está hablando de ser la madre del Mesías. Pero todo el discurso en el que el ángel le muestra que va a ser la madre del Mesías está trazado en base y haciendo alusiones a profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Primero, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Recordáis la profecía de Isaías? Isaías 7:14. Leer.
Aquí que una virgen concebirá. Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Mira a ver. Y le pondrá el nombre de Emmanuel. Mira a ver, lee otro texto. La que estoy aquí. Isaías 7:14. El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida ¿Veis? da a luz y le llama Emmanuel. Es que tiene más fuerza la virgen que la doncella, y grávida, es decir, una virgen que ha concebido. Otro texto dice aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Por lo tanto, esta primera parte, concebirá y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, hace referencia a una profecía mesiánica, la de Isaías 7:14. La siguiente, le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Desde la profecía de Natán, de leer 2 de Samuel 7, 12, 13, se sabía que el Mesías procedería de la casa de David. 2 de Samuel 7, 12, 13. Y que cuando se cumplieren tus días y te duermas con tus padres, suscitaré a tu linaje después de ti el que saldrá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré su trono por siempre. Y yo estableceré su trono por siempre. El Mesías procedería de la casa de David, tanto que hijo de David fue el título más usual para el Mesías. Cada vez que hijo de David era en referencia al Mesías. Y reinará en la casa de Jacob, Isaías 49:6. Era pues el universalismo mesiánico, reuniendo a las 12 tribus. Leer Isaías 49:6, para ver, como decía, que todo el relato, toda esa anunciar a María, que va a ser madre del Mesías, estaba pues estableciendo, haciendo alusiones a profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Reinará en la casa de Jacob. Y dice, poca cosa es que seas mi siervo, es ese, Sí, pues. para restablecer las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel. Yo te he puesto como luz de las gentes, para que llegue mi salvación hasta los extremos de la tierra. Claro, ¿veis? Reinará en la casa de Jacob. Era el universalismo mesiánico, reuniendo a las 12 tribus. Y su reino no tendrá fin. Se anuncia la eternidad de ese reino. Esa eternidad que acusa pues un mesianismo trascendente, ya que las cosas temporales pues están limitadas y tienen fin. Vamos a leer los versículos siguientes, que van a ser del 34 al 38 del capítulo 1 de Lucas. Dijo María al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel. Y se fue de ella. María, como cualquier israelita, comprendió al punto que el ángel le anunciaba la maternidad del Mesías. Es decir, yo no sé, algunas veces he oído que como que María no se entera en la anunciación. María entendió perfectamente que
que lo que se la estaba anunciando era la madre del Mesías. Y fijaos, yo creo que con la expectación mesiánica que había en el momento, todo el mundo esperando al Mesías, cualquier mujer israelita que se le anunciara esto, pues alucinaría. Pues María no alucina. María lo primero que hace es poner una observación. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Fijaos, ese no conozco varón y esa forma futura, ¿cómo podrá ser esto? Pues no se explica muy bien en una desposada o en una casada si el propósito de María no es firmemente ya la intención que tiene de virginidad. Si estaba desposada y no pretende conocer varón, es que el propósito de virginidad en ella era claro. Por eso el ángel aclara su duda o calma su inquietud al anunciarle que su fecundidad será sobrenatural por obra del Espíritu Santo. Decimos que el ángel la tranquiliza diciendo que su fecundidad será sobrenatural por obra del Espíritu Santo. Es decir, en ese vocabulario del Antiguo Testamento es la obra de Dios. La acción del Espíritu Santo vendrá sobre ti para fecundarte. Pero el texto añade una frase que tiene una gran importancia teológica. Mirad, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa aquí la expresión te cubrirá con su sombra? El verbo cubrir significa tapar, cubrir, velar, pero aquí no se trata de tapar, de velar o de cubrir, sino de fecundar. Y fijaos, leemos en el Antiguo Testamento que en el tabernáculo se hacía visible la presencia de Dios a través de una nube, a través de la nube. Cuando la traducción de los 70, cuando se traduce la traducción de los 70, traducen esta nube, que es símbolo de la presencia de Dios, en el tabernáculo lo traducen por este verbo, cubrir. Leer Éxodo 40:34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenó el habitáculo. ¿Veis? La nube cubría el tabernáculo y la gloria de Yahvé llenaba la morada, llenaba el tabernáculo. Lucas mismo dice en el pasaje de la transfiguración del Señor que cuando estaban hablando los apóstoles, una nube los cubrió con su sombra. Leer Lucas 9:34. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo... Sí, ¿veis? Quedaron atemorizados al entrar en la nube porque eran símbolo de la presencia de Dios. Por tanto, esta frase, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo, es decir, la acción divina, fecundará sobrenaturalmente a María, que por esa fecundación la virtud del Altísimo bajará a ella, estará en ella, es decir, como en el tabernáculo, pero al presentar así a María como templo, como tabernáculo, es decirle que lo que en ella va a morar es Dios, como en el tabernáculo con la nube. Por eso, su hijo, por el que ella va a ser tabernáculo y templo, es el Hijo de Dios. Por eso, lo nacido santo será llamado Hijo de Dios. Por eso esta frase tiene tanta importancia. La virtud del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel
da a María una señal de la verdad de todo eso. María no lo pide. María no pide una señal para creer lo que el ángel le ha dicho, como otras muchas veces otros han pedido señales. Si recordáis, Gedeón, que estaba uno de los jueces, le dice el Señor en una ocasión que va a ir contra Madián, contra los madianitas, y él le pide una señal. Bueno, ¿cómo sé yo que tú vas a librar al pueblo por mí? Y le dice, pues pongo un vellón en la era, y si el rocío cae sobre el vellón solo, tal. Y luego todavía pide más. Bueno, pues pasó como pidió. Pues ahora al revés, ahora que el rocío caiga sobre la tierra y que no se moje el vellón. Bueno, quiero decir, pidió una señal, María no, pero el ángel le da la señal para, como verdad de todo lo anunciado. Isabel, su parienta, la anciana, ya estéril, también concibe milagrosamente, porque para Dios nada es imposible. Y ya está en el mes sexto de su esperanza, la que llamaban Esther. Fijaos, ante la voluntad de Dios, María no tiene más que una respuesta. Y proclamándose esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mirad, así como un pequeño resumen de la anunciación. Ante el saludo del ángel, María no entiende muy bien qué es aquello, ¿no? Y el ángel le aclara. Y le aclara anunciándole que va a ser la madre del Mesías. En la anunciación se le ofrecen a María glorias inauditas, es decir, grandezas inefables de parte de Dios. Y lo que os decía un poco, cualquiera hubiera alucinado. Pero María no alucina. Piensa en su virginidad, y entre la dignidad de ser la madre de Dios y el sacrificio de su virginidad no duda. Prefiere la gracia que la santifica a la gracia que la enaltece. Por eso, una vez allanado el establo, la respuesta de María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fijaos, seguramente recordáis que dice que ante el saludo del ángel María se turbó. Pues seguramente ante esta respuesta de María es el ángel ahora el que se turbe, porque con todo su conocimiento angélico pues no lleva a comprender tanta humildad y tanta santidad en María. En el primer hágase es la creación, hágase la luz, hágase el firmamento, pues Dios crea todas las cosas, saca de la nada todas las cosas. En este segundo hágase en mí según tu palabra, es María quien saca al mismo Dios de su eternidad para que, sin dejar de ser Dios, se convierta en hombre. Y una vez pronunciadas estas palabras, en la Santísima Virgen, el Espíritu Santo organiza en la Inmaculada Sangre de María el cuerpo de Jesucristo, para que ese cuerpo y esa sangre que toma de la Virgen fueran la materia del sacrificio que luego más tarde ofrecerá el amor. Y yo no sé cómo estamos de hora, pero nos vamos a quedar aquí porque como es un poco intenso, pues conviene, bueno, son ya casi menos 20. Así que Manolo, que es el que tiene sí. Luis, has dicho que la palabra esa tan especial, que solamente viene 12 veces, esa palabra en griego es kaijaritomene. Sí. Y a diferencia, que también lo escribe Lucas en los Hechos de los Apóstoles, de la traducción en español que se dice llena de gracia, Esteban en Hechos de los Apóstoles también se dice de él varón lleno de gracia. Allí, en esa palabra, no usa la misma Lucas. Ahí pone plenes haritus, sí, pleno de gracia. Sí, sí. Con la Virgen usa que haritomene. Sí, sí. Que, por cierto, esta diferencia se lo dice yo a un pope en griego, de los ortodoxos, y cuando le dice que haritomene me dice, ah, sí, graciosísima. Sí, no, claro, por eso a mí la traducción que me gusta es llena de gracia, porque realmente es gracia plena
la palabra esa. Jerusalén. Bueno, pues aquí nos quedamos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde hay la muerte, e ilumina los espíritus que hay en tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos su deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas de la gloria. Somos rebeldes y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos obstáculos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de